so somebody read. Uh, Vamos a leer entonces. I can read. okay. Okay, yeah, she'll get a chance. Yeah, whoever that was who spoke up, I think it may have been Alana, but I'm not sure. Yeah. It was Alana. Okay, yeah, Alana, please read for us. Suffering can actually be seen as valuable En in many realidad, el ways. sufrimiento It puede is due to the considerarse valioso en juxtaposition of muchos suffering that we sentidos. can even Es debido a la identify its yuxtaposición del opposite, sufrimiento happiness que and incluso well-being. podemos identificar su Similarly, we say opuesto, samsara la is felicidad valuable y el because without bienestar. it, there is no Del mismo modo, possibility of podemos decir freedom. que el samsara es valioso Without porque sin delusion, él there is no no hay freedom from posibilidad de delusion. despertar. Si no hay engaño, no Suffering puede can make you haber stronger. la It can liberación del help you engaño. develop inner strength. El sufrimiento puede Suffering hacerte builds más fuerte, patience. puede ayudarte a Based on our desarrollar tu own fuerza experience interior. of El suffering, we sufrimiento become desarrolla capable la of feeling paciencia. genuine Basándonos en compassion. nuestra propia Due to experiencia de suffering, we sufrimiento, can become nos focused on volvemos benefiting capaces de others. sentir auténtica Because of compasión. suffering, we can understand the Gracias al situations sufrimiento of podemos others. centrarnos en In the face beneficiar a of los demás. suffering, we can come Gracias to al truly sufrimiento understand podemos the value comprender of las human life. situaciones de los demás. Experiencing Ante el suffering, we sufrimiento know podemos that llegar we a can become comprender free and reach verdaderamente the el state of valor de la Buddhahood. vida humana. Experimentando el As it says in the sufrimiento way of the sabemos que podemos Bodhisattva, liberarnos y who alcanzar la created the budeidad. burning iron Como se dice fire? en el camino From del where have the Bodhisattva, ¿quién flames of creó la life tierra de hierro arisen? ardiente? All are but a ¿De dónde product han of the surgido harmful las llamas mind. de fuego? This is what the Todo no es Buddha más que un Sayadaw producto said. de la mente dañina. Esto es So, lo que as ha the dicho Buddha el has poderoso taught, sabio. hell is not a Así truly pues, existent como ha enseñado el Buda, place. el infierno no And es un yet, lugar físico we also realmente cannot existente y say that sin hell does embargo, not exist. tampoco podemos decir Hell que el is the infierno no karmic existe. manifestation, El the infierno es la fruition of manifestación powerful kármica, negative la emotions such as fructificación hatred and de emociones actions such as poderosamente violence. negativas como el odio y Even acciones como la with violencia. experience of Incluso la powerful experiencia negative de poderosas emotions as the emociones cause negativas and the como actions that causa y spring las from them acciones can que se derivan itself de be ellas like a hell pueden ser en sí mismas experience. como una experiencia However, infernal. based on the Sin severity embargo, of the negativity, según la there are gravedad de la also negatividad, también hay inevitably inevitablemente varieties of variedades karmic de fruitions resultados that happen kármicos later, que ocurren both más in this tarde, life and tanto en in esta future vida lives. como en vidas If you futuras. think of Si all the piensas en horrendous, todas las terrible cosas things horrendas that y people terribles do que to las one another, personas se hacen unas a things that otras, we have heard or read about, or maybe cosas de even las que hemos witnessed, oído it is hablar o sensible that leído, o there would be a incluso de las que result hemos that sido corresponds testigos, with the es cause. sensato que haya un In many resultado que se cases, this corresponda takes con the la form of causa. experiencing birth in an illusory karmic manifestation of a hell realm that is experienced as very real and truly existent to the one who has to endure that karmic ripening. All of the six realms, including the human realm that we now En muchos experience, are casos, that esto way. toma la It's forma like de a dream. experimentar el nacimiento During en the una dream, you manifestación think your kármica dream true. ilusoria de un reino It is not infernal until you que wake se up from the experimenta dream como that you muy realize real y it was an verdaderamente illusion. existente para el que The tiene que Buddhas and soportar Bodhisattvas could esa see the maduración illusory kármica. appearances in the six realms of Todos los seis samsara reinos, experienced incluyendo el by the reino six humano que classes of beings as experimentamos ahora, clearly son as if así. holding them in the Es como palm un of your sueño y durante hands. el sueño tú piensas que el sueño es real, Contemplating again and pero again the estas suffering of the hell pero realms hasta que granted, despiertas del there sueño is te das no cuenta de que era una satisfaction to be ilusión. found Los anywhere Budas y among the six Bodhisattvas classes pueden of ver las beings in the three apariencias realms of ilusorias de los seis samsara. reinos del samsara As such, I shall confine my mind towards experimentadas por las genuine seis clases de renunciation seres, and will tan dedicate my claramente entire como si life las to the path of sostuvieran en la liberation palma and de la mano. awakening demonstrated by the Buddha. Thank you, Lana. So, okay, so we 10 minutes. Contemplando una y otra vez los tres tipos de sufrimiento que caracterizan el samsara, puedes pensar, no hay satisfacción que encontrar en ninguna parte de entre las seis clases de seres de los tres reinos del samsara. Por ello inclinaré mi mente hacia la auténtica renuncia y dedicaré mi vida entera al camino de la liberación y el despertar demostrado por el Buda. Vamos a hacer una contemplación de 10 minutos.
So now, yeah, somebody read. Vamos a leer entonces los 18 reinos infernales. 3.1 and yeah, 3.1.1. La gravedad del sufrimiento y su duración dependen del peso del karma acumulado. Se dice que existen 8 reinos infernales calientes, 8 reinos infernales fríos, los reinos infernales vecinos y los reinos infernales efímeros. Los 8 reinos infernales calientes. El infierno de las resurrecciones sería el primero. Producto de una ira intensa, el infierno de las resurrecciones adopta la forma de un campo de batalla, donde los seres se atacan, torturan y matan unos a otros. Cada vez que te matan allí, resuena una voz desde el cielo que dice que los muertos vuelvan a la vida. Así se revive y el proceso comienza de nuevo. Y de este modo los seres de allí experimentan el dolor y el terror de ser asesinados una y otra vez. La duración de la estancia de los seres en este reino infernal es desmesuradamente larga. 50 años humanos es la duración de un solo día para los dioses en el reino de los 4 grandes reyes. 500 años de esos días individuales en el reino de los dioses de los 4 grandes reyes equivalen a un solo día en el infierno de las resurrecciones. La duración general de la vida de un ser en el infierno de las resurrecciones es de unos 500 años compuestos de esos días. A medida que se desciende por los reinos infernales progresivamente más severos, desde los infiernos de las resurrecciones hasta Avicii, tanto la intensidad del tormento como la duración de la existencia aumentan exponencialmente. And the duration of the existence increases exponentially. Black line hell. El infierno de las líneas negras. En este reino infernal se trazan líneas negras sobre el cuerpo, como si se trazara un patrón sobre la tela que se va a cortar y coser para confeccionar la ropa. A continuación, se corta el cuerpo a lo largo de esas líneas con sierras y hachas ardientes. El infierno aplastante. Aquí los seres son machacados y aplastados entre 2 montañas o triturados y aplastados como por un mortero. El mortero, tan vasto como un valle gigante y hecho de acero, y el pilón es del tamaño de una montaña. El infierno de los aullidos. En el infierno de los aullidos, los seres gritan y gimen mientras son quemados vivos. El infierno de los grandes aullidos. En el infierno de los grandes aullidos, los seres gritan y lloran aún más fuerte mientras son quemados vivos y torturados por el fuego. El infierno ardiente. En el infierno ardiente, los seres son empalados, atravesados en sentido longitudinal, de abajo hacia arriba, con lanzas ardientes y torturados con diversos tipos de fuego, lava y hierro fundido. El infierno extremadamente caliente. Aquí la tortura mediante diversos tipos de quemaduras, ebullición, empalamiento es aún más intensa. El infierno Avicii. Extremadamente del tormento incesante. Se dice que este es el tipo de infierno más severo y peor, donde los seres permanecen torturados y agonizando durante incontables eones. Se dice que los seres son confinados en un gigantesco edificio de hierro y hervidos sin descanso en cubas de hierro fundido. La duración de la existencia aquí se aproxima al infinito y los seres permanecen atrapados hasta que su karma negativo se agota definitivamente. Los infiernos circundantes o vecinos. We're on a tour of the hells and they're thinking, this is the molten hell, this is the fiery hell, this is the fiery hell. We make for a good show. Okay. But it's interesting, what always comes to mind, who is that artist, Bosch? Is it Bosch who does like those scenes from the hell realms? And there's like one where they are like... Y ella comenta que hay un artista que se llama Bosch que hace obras
de representaciones de los infiernos calientes. Yeah, like medieval artist. Es un artista medieval, de hecho, European. So it's europeo. interesting, you know. Y es since interesante I guess Christian. en las similitudes que se encuentran en estas representaciones de la Edad Media y las descripciones que se hacen en los textos sobre las características de los infiernos. Yeah, sometimes Pudiéramos, they tell you what, a veces, dice Drupon, Yes, yeah, yeah. I think those are pretty apt depictions. cocotido. The Euro the remote chicken Euro ngama. Teni kong yang di nyawe gi yu la pe remo mampo tree Euro. Teni ngaso ge yang de la de lap tang test draw do. Ina da di samsa de yoro interesting so da nga so di nyarwe ke tsit so la tene ko jurung bores la bu yoro wa. Yeah, so you know it is said that the time entonces se period dice that que el these periodo de tiempo de los seres que renacen en los infiernos es un tiempo extremadamente largo. So one hand is this ko demba no yoro wa Jumbago? demba. Yeah, and he thinks that that's probably the case. That's you know. Ina nga That's so accurate. Y Drupon dice, quizás este sea el caso realmente. do jig la tene ta kasi is the last long yoro wa. Do ji do ji yo na. Do de was ji yo na. Like for instance, you know, like a stone. Por Like, we'll ejemplo, think about, like, if there's si a tú piensas en stone una that piedra, lasts for a very, very long una piedra dura por mucho tiempo, ¿verdad? we think about how long. ¿Cuánto tiempo duraría una piedra? So these Dura mucho tiempo, ¿verdad? actually this explained but I one time I was Y Drupon dice, una vez yo era joven so also occasional here like that. So I some break the rocks, you know. So y entonces Drupon dice que trabajó rompiendo rocas. just kind of really round rock. Y un día encontré una roca muy redonda The inside y dentro, break the rock. cuando rompí la roca, I saw inside like spider. Spider. vi dentro de la roca una araña. I think life. I'm not sure. Y Drupon dice, no sé si estaba viva. I laughed. De hecho, la araña trató de escapar. Also in the text they said actually. Y esto es algo que se dice en los textos, que hay seres que quedan atrapados debido al karma de esta manera. So we thinking about maybe rocks. Y podemos pensar en esto, en rocas. ¿Cuánto dura una roca? Mucho tiempo, ¿verdad? This is some days, you know, this we thinking the years looks very long, you know. Y para nosotros un año parece muy largo. So the top the mountain, Y Drupon dice, yo una vez fui a Ladakh y estaba allí recorriendo la montaña, tratando de alcanzar la cima. so that time is maybe huge river, you know. Y allí había un gran río. Y el río cortaba a través de las rocas. So that's I think how long ago, you know. Y yo pensé, ¿cuánto le habrá tomado este río cortar a través de la roca? 4 or 5, you know. Porque Down. había descendido Long como 4 pisos en la roca. Imagínense cuánto tiempo lleva ese río haciendo ese trabajo de cruzar o surcar la roca. Y parece mucho tiempo, ¿verdad? Es para que tengan un concepto qué tan largo es este tiempo increíblemente largo de duración. Es algo similar a estas medidas que se hablan del tiempo de duración, por ejemplo, en un infierno. Es algo así como el tiempo que le toma a un río cortar a través de una roca.
I go there, maybe big, huge river. So Y quizás ahora veamos estos surcos y ya no hay agua, pero allí hubo una vez un río hace muchos años, mucho tiempo. Bueno, es para que tengan una idea. We're reading, okay. Vamos a leer So, entonces. I'll read. okay. You can maybe read all the way through the cold hells, Okay. or the ephemeral hells, yeah. Okay. Someone's gonna have to you scroll ready to up. go, no? Yeah. What's that? Someone will have to scroll up for me as I go, I think. Oh, yeah, Tenzin, can you go to the neighboring, like, we're on the neighboring hells, right? And then we'll just make sure you scroll with her, yeah. Each of the neighboring hells are said to be located in Se each dice que of the cada uno de los four infiernos cardinal vecinos directions, está making situado en cada uno de los 16 cuatro puntos altogether. cardinales, lo que hace They un total de are the pit of 16. hot Ellos son el coals, the pozo swamp de of brasas calientes, el putrid pantano de los corpses, cadáveres the field putrefactos, of razor el campo de blades, las the navajas, forest el of bosque de las swords. espadas. In En all the todas las intermediate direcciones tracts intermedias are the hay hills of the colinas de Shamali. árboles shamali. Yeah, we didn't, I thought you didn't want us to meditate. I thought that's why. Oh. I thought you meant we go further. Okay, keep going. Keep going, it's okay. Okay. Ok. Los 8 infiernos Contemplating again and fríos. again the suffering of the hell realms, you can think En there los is no reinos. satisfaction to be Ah. found anywhere among the 6 classes of beings in the 3 realms of samsara. As such, I shall incline my mind toward genuine renunciation and will dedicate my entire life to the path of liberation and awakening demonstrated by the Buddha. Contemplando una y otra vez los 3 tipos de sufrimiento que caracterizan el samsara, puedes pensar, no hay satisfacción que encontrar en ninguna parte entre los 6 clases de seres de los 3 reinos del samsara. Por ello inclinaré mi mente hacia la auténtica renuncia y dedicaré mi vida entera al camino de la liberación y el despertar demostrado por el Buda. En los reinos fríos infernales, el entorno es de paisajes nevados, ventiscas, glaciares y hielo. En función de la gravedad del karma acumulado, los reinos fríos se vuelven progresivamente más fríos, más severos y la duración de la vida de los seres cada vez más larga. El infierno de las ampollas. Este reino infernal es tan frío que los seres que lo habitan desarrollan ampollas por todo el cuerpo. El infierno de las ampollas reventadas. Este reino infernal es más frío hasta el punto que se forman ampollas que luego estallan. El infierno de los dientes castañeteantes. En este reino infernal los seres son atormentados y congelados por el frío cortante y sus dientes castañetean perpetuamente. El infierno de las lamentaciones. En este infierno que es insoportablemente frío, los seres gimen y se lamentan en agonía sin cesar. El infierno de los gemidos. En este reino infernal los seres son torturados por tal dolor y frío glacial que solo pueden emitir gemidos lentos y dolorosos. El infierno de las heridas de Utpala. En este reino infernal la piel de los seres se vuelve azul y se agrieta en 4 segmentos parecidos a pétalos de una flor de Utpala. El infierno de las heridas semejantes a las del loto. En este reino infernal la piel se resquebraja y la carne interior se vuelve roja y cruda, dividiéndose en 8 segmentos semejantes a pétalos. El infierno de las grandes heridas como de loto. Aquí la piel se vuelve de color rojo oscuro y se divide en 16, 32 y luego en innumerables segmentos. Los gusanos penetran en la carne agrietada y la devoran con sus bocas metálicas. Los infiernos efímeros. Estos reinos infernales no existen en ningún lugar concreto y se manifiestan debido a diversas causas. Los seres pueden permanecer en ellos durante periodos de tiempo indefinidos. Los seres de estos reinos infernales viven en ríos, algunos en colinas y otros en zonas desoladas o en otros lugares. Algunos están en reinos subterráneos y otros en reinos humanos. A menudo estos infiernos adoptan la forma de conciencia que quedan atrapadas en objetos inanimados e identifican erróneamente esos objetos en los que están atrapados como su propio cuerpo. Contemplando una y otra vez el sufrimiento de los reinos infernales, puedes pensar, no hay satisfacción que encontrar en ninguna parte entre los 6 clases de seres de los 3 reinos del samsara. Por ello inclinaré mi mente hacia la auténtica renuncia y dedicaré mi vida entera al camino de la liberación y el despertar demostrado por el Buda. Contemplating again and again the suffering of the hell realms, you can think, there is no satisfaction to be found anywhere among the 6 classes of beings in the 3 realms of samsara. As such, I shall incline my mind toward genuine renunciation and will dedicate my entire life to the path of liberation and awakening demonstrated by the Buddha.
Thank you. So now we 10 minutes. Vamos a contemplar esto por 10 minutos. Now we lot. We have a lot to contemplate. Tenemos mucho que contemplar.
Tenía terwa pobe que tsengda wo ji so montana. This chi ma zu bechan da wina. Teni zawe que tseg se ya ji orwa. Tenga zu lo sem ge ore serwa. Zawa tang dewa yoro root tracks do. Oh, right. So that di indu teni ben ita enchi na dis ko teni yo marwa. Ina yang kota de zawe tseng do ina pobe tseng do ina terwa ben nga zo mini uji ambo chang se ya ji ora mini uji ambo chang len ta ma lo ne la ti ten do os ta to te ne be o ta ten do ro ben rang jo nga yo ro rang jo ga da dis tu bo la ro mini uji ambo chang len ta ma lo ne la ti le tseng ji na yo ro So say that again. Mene uji uji. ambo chang len ta ma lo ne la ti tseng ni na ro so len ta ma lo ne la ti ho ta ten do ben nyarwa do ina ta nyarwa ji yo ro wa nyarwa ji la ten do wa ben yang so ting na dun jom tang ngombu che cha wa ra cha na mi cha nyar ji ji yo ko tsek ten ji So sawe tse ganda de dapo tarjin ne la yore be gare. Sawe tse gane yung are peja. pe che do ngombu na yo ro wa ta ten do ta ko so na nyarwa ti inta ten ko ha ko na ko dis ti tsek de lo sem de yo ro wa ben na ta nga su di lo do na ba hin na ten jo ju ji ina re So one thing that's maybe he Entonces, said, it's a little tricky in English. Una cosa que es un poco difícil de traducir aquí. When, like for Tibetans, they Por ejemplo, learn para los things tibetanos, by heart ellos because, aprenden esto de there corazón. are some ¿Por qué? very concise presentations Porque hay unas in the presentaciones Tibetan muy text. concisas, So en we have particular en like los textos texts, raíz. that Tenemos are un like texto more kind of raíz like concise and poetic, que habla de and una then forma you have concisa y commentaries, right? poética, y So luego hay like whether, comentarios, for instance, the como por precious human ejemplo, rebirth, lo que significa un renacimiento humano precioso, reflecting on the 10 donde endowments, podemos the 10 endowments reflexionar sobre las 10 from oneself, and libertades the endowments that are the 5 o that are from las oneself and the 5 that are cualidades que from the savior. ocurren And so en for forma oneself, circunstancial, just las recited 5 what circunstancias they personales, por memorized in ejemplo, Tibetan, which is y really, él las ha really concise, recitado like all en 5 tibetano en una forma are memorizada, contained donde se in like 2 incluyen lines. estas So like 5 the riquezas being, personales. Por ejemplo, in ser a central renacido como place, ser or humano, having renacer en un lugar central, faculties, tener todas las not facultades sensoriales having completas, engaged no in any of the haberse 5 acts of immediate consequence. involucrado en ninguna de las acciones de retribución inmediata. Entonces él recita esto de memoria, And having faith. tener fe en el Dharma. Pero en el inglés es difícil memorizarlo porque es como muy largo. Pero en el tibetano son frases cortas que son fáciles de memorizar. Mene, it just means like being a human. Mene significa ser humano. Also then central place. Un lugar central. Es muy fácil, ¿verdad? Mene, Pero en nuestro It's the idioma same se with requieren tantas the palabras. hell realm. So like same, they Entonces all con los come like infiernos one after the other in like es así very kind of también. quick succession that's Hay easy una to forma memorize. So they fácil de actually memorizar en memorize it. So tibetano then y they de hecho know los tibetanos by la heart, memorizan. Así que conocen de corazón what these lists are, cuáles because son they're estas listas de los memorized. infiernos porque han podido memorizarlo. El tibetano es muy fácil en ese sentido. So he just like went through all of the 8 Y él hot fue hells, a just través de los 8 so infiernos easy calientes. in Tibetan. Son muy fáciles de recitar en tibetano. Even though actually this teach this kind of like very easy words, teach to Y se enseñan así, con palabras fáciles de recordar. my mother, even though he cannot, Y Drupal dice, por ejemplo, mi madre they know these things, and then conocía estas enseñanzas de memoria. Passed down orally. Se las habían enseñado de forma oral. the mountain, Iron Mountain, right? We heard about this. Oh, like Yeah.
The hill of Shamali. Yeah. So anyway, so that's Entonces, bueno, okay. es so una anécdota Dropon lo que quiere decir es que deberían memorizarse esto. So do we read then the so Hungry you did cover Ghost? the 60 neighboring hills, you know. Not so chet sariyore, but I don't think the 16 gandhi and the Latvia Marawa. We can add that. So it sounds like maybe. So Parece they're the, que faltaron los infiernos so there's adyacentes. 16 Hay altogether of 16 the tipos de neighboring infiernos hills that have juntos, four incluyendo los cardinal inviernos directions adyacentes that are y los que están en las mentioned 4 direcciones que se mencionan aquí. And there are 4 of each of them. Y And so that's why hay there's 4 de cada clase, por lo tanto, 4 por 4 suman 16. hot embers, not hot, although hot would work. The pit of hot embers, the swamp of putrid corpses, the field of razor blades, and the forest of swords. Está la fosa de las brasas ardientes, el de los espíritus el de los cuerpos putrefactos. Estos son conocidos como los infiernos adyacentes. Y Dropon dice, se habla de 16, pero pueden ser más. Están 16, estos 16, y están estos 4 en cada uno de las direcciones cardinales. El de las brasas ardientes, el de los cuerpos putrefactos, el campo de hojas o de hojillas. Estos son conocidos como los infiernos circundantes o adyacentes. El campo de las hojas o de las hojillas. Y el cuarto es el bosque de las espadas. Lo que Dropon quiere explicar es que cada infierno caliente tiene 4 lados y en cada uno de esos lados hay un tipo de infierno adyacente. Y luego hay otros, sí, hay 4 infiernos adyacentes en cada uno y si los suman todos, en total suman 16. Entonces en algunas versiones hay otro tipo de infierno que se llama el río poderoso o algo así. Oh, life release, yeah. Ok, la cosa es así. En cada una de las direcciones están estos 4 infiernos adyacentes y en las direcciones intermedias están otro tipo de infiernos que se llaman las colinas de árboles Shamali. And also in some other places where they make it a practice to release beings, like beings Y los tibetanos tienen una práctica de liberar a los seres, por ejemplo, liberar animales que van a ser consumidos o que van a ser sacrificados como ovejas, peces. Las personas compran estos animales y luego los liberan. Y hacen esto en una forma ritual. Y esta es una práctica que se llama setar, es decir, liberar vida. Y lo hemos hecho aquí, dice Virginia, en el pasado. Y esta es la causa, al hacer esto, se dice que es una causa específica para ser capaz de cruzar este río rugiente y no ser arrastrado por este río rugiente y ser arrastrado a los infiernos más profundos. Y
Entonces, con esto 20. se formarían 20 tipos de infiernos calientes. No, I think 80. Hibijuro. So it's because Shingani there's Stamba. 16 and then 17 Yeah, is, Shingani Stam 20. so what is the 20? Nga yuna kasire. Choshele Nishtambarawa. Oh, because I see. So that raging river is one Entonces, of este the four, which makes río es uno de five. los So 4 five in y hacen each 5. directions is Entonces, en cada una de las direcciones están 4, en cada una de las direcciones intermedias están 4, en las direcciones intermedias, en cada esquina, están estos bosques de árboles shamali, que son árboles como de hojas afiladas, cuyas hojas son espadas afiladas. So actually then, dini nishu tsaji, yeah. So they're actually altogether 24. Así que de hecho son 24 en total. 24 tipos de infiernos No, calientes. these are just the neighboring hells. Esos son los infiernos Just the adyacentes. neighboring hells, not the ephemeral hells are separate. Los infiernos efímeros son una clase separada de infierno. So most commonly they're thought of as the 16 neighboring hells. Usualmente That's se dice que hay 16 infiernos adyacentes, pero lo que estamos aclarando es que hay otros tipos de infierno que se describen también. So they're like, Así que hay más usually clases, described as más 16 tipos. neighboring hells, and then the hills of Shamali trees are separate from that. Usualmente se describen estos árboles de estos bosques de árboles shamali como separados, pero en realidad están juntos. Y luego está este río rugiente también que atraviesa estos infiernos adyacentes en las 4 direcciones. No. So actually, so either 4, 4, 4, 4, which makes 16, or if you're counting 5, then 5, 5, 5, 5, which is 20, and then you have in the intermediate directions, or as he's saying, in the corners, you have the hills of Four Shamali, corners, which are maybe. 4, and so then that makes 24 altogether, or 20 altogether. 16 plus 4 is 20, yeah. Okay, so we have some questions. Entonces, Drupon dice, ¿hay alguna pregunta? Can we have the microphone? So all of this, I mean, you said before that Usted there dijo could be places, anteriormente, there could not be places. But then for me, as the way that it seems that to be like the most functional is, because they're all related to the cost, right? por ejemplo, estos sitios se relacionan con la causa. Por ejemplo, cuando hablamos The duration of de la duración the hell realms being so de long, los infiernos, it's because it seems that when you're in hell, when you're like parece eterna porque cuando alguien está en el infierno, un momento parece como todo un año. it's so long to be in one of Es those. tan largo estar en alguno de esos lugares. Entonces, para mí, I don't know, it seems to me that pareciera it could be like a life of somebody and it just gets wasted being out como una... again, and because you put Podría your decirse whole que life estar into enojado it, and I es know realmente una pérdida, some porque people cuando don't estás understand enojado and y after acumulas el it's estar like enojado life goes en by tu so vida, es como quickly, desperdiciar la vida. to share the love. Y en cambio, cuando tú eres feliz y compartes el amor, parece que no tienes suficiente tiempo para compartir el amor. Entonces, es algo así como una forma práctica de mirarlo, en lugar de pensar, oye, este lugar es muy largo. Pudiéramos pensarlo más bien como en una forma psicológica, en términos humanos. ¿Cuál es la forma práctica en que podemos usar estas metáforas para cambiar nuestra mente? Yeah, I think
Drupon dice, bueno, sí, ¿cómo pudiéramos contemplar esta enseñanza sobre los infiernos en una forma metafórica para cambiar nuestros estados mentales? 다 텐디 코란게 다 텐도로와 베제테 다 요거 무슨 다 제 지나 고냐와테 고틴딩도 제 인디비주얼이 냠냠 세기레스 가서네 가서 레페 먹고 싸거리 디펜트 베 한상야 게다 단다 마자야 물론 바지야 공로사야 텐디 용그레스 제기와 제기테로와 So, well, first of all, in this question of like, Entonces, do they primero, exist or not en exist? esta pregunta, So si los infiernos existen o no existen, they don't exist on the ellos ultimate no level, existen en un nivel but último, for a being who has pero created para un karma ser to be que ha creado el born karma in para the realm of renacer en un bliss, infierno it caliente, definitely exists. definitivamente ese lugar Because existe. if you think ¿Por qué? about, and the way Porque we si can think piensas en about it esto, en is una that, forma en que pudiéramos pensar en esto, es individually que create so much individualmente different karma. creamos Each karmic karmas tan diferentes. accrual from each Cada and karma individual throughout all their many es lives is específico para muchos individuos, es diferente y es algo que va madurando a través de la vida del individuo. Hay muchas causas para renacer en diferentes infiernos. Entonces, a través de una poderosa ira o a través de la acción de la violencia, por ejemplo, una persona que pasa su vida en guerra, matando personas, enojado, esto crea la causa para experimentar un infierno o tener una existencia en el infierno en su siguiente vida o en una vida futura. Entonces la pregunta es si estos infiernos existen de forma real o de forma metafórica. And so, like, you know, but if we think about the kind Entonces, si of pensamos en horrific esto, experiences es that una we can experiencia see, horrible, experiences ¿verdad? that can be experienced here on Earth, then even these Son 16 experiencias realms are not similares even that big of a deal a las que because se experimentan en la there's like Tierra, so many more porque varieties incluso of en la just Tierra, extreme torture actualmente, hay muchos and diferentes tipos de terror sufrimiento that can extremo y be de terror que experienced by pueden beings, you know, experimentar here in the human realm. los seres humanos en el propio reino humano. Gandhi? Yeah, and so like, you know, the idea of like being cut, being Entonces, esta idea de ser cortado, ser congelado, ser sujeto a un calor insoportable. De hecho, los seres humanos hacemos este tipo de cosas a los otros seres humanos. Hay tortura. Entonces, no es tan difícil concebir que algo como esto pueda existir, porque existe en el reino humano. Por ejemplo, dice Drupon, durante la Revolución Cultural, se le rociaba a los presos con agua caliente. O los golpeaban con una vara que había sido calentada al rojo vivo, que es como esta descripción de ser punzado por una lanza en el infierno. Es básicamente lo mismo. Y Drupon habla de un amigo. Este amigo escapó a la India y llegó a Dharamsala y luego él regresó al Tíbet. Por una razón. No era un gran problema, dice él. Y él habló de una tortura donde metían a las personas en un lugar bajo tierra donde era extremadamente frío. Esa era la tortura que les aplicaban. He hadn't done anything.
Aún siendo inocente, este amigo de Drupon tuvo que soportar ser colocado en ese lugar. Cuando los seres humanos hacen eso a otros seres humanos, tiene que haber un resultado kármico. All over. Everywhere in the world, what they're Yeah. doing, how much punishment. Y miren, no solamente los chinos, cuántas cosas ocurren en el mundo en este momento Also, I think we que have son horribles, que los seres humanos hacemos a otros seres humanos. what is the nuclear weapon, you know, how hard. Yeah, so this Y Drupon habla de algo de una microarma, mainland escuché, arms like maybe ordinary fire, right? que es So 1 millón de veces más caliente que el fuego. who made, who decide, who bombed, you know, those they are consequences. Y estas armas, cuando las lanzan en un lugar, por ejemplo, un arma atómica, crea un calor que es mucho más potente que el calor del infierno. So like, once there's no action that isn't going to yield a result, once something is done, Una vez que then algo se there is hace, definitely going to be the definitivamente consequences of habrá that action. una consecuencia de esa acción. Eso es lo que dice la ley de karma. Physically, tan mari matanga so ji be long ride and different realms of not ayo mari sirwa. So nyom ba se ya de ko ji. Tanda di nga so three lower realm ti ko jun ro tela kharsena nga so ki ju la yu be thog som de cha de yo des. Be na cha cha ba ina tene hedang de nyar ba re isla bu do. O tin de tene ji nga so ki ju la ti ji ku hedang sho chimbo yu be ka la. 다 디 고지 하고 거야 개침보레 요칸이스 네캅다 타토니 기삼노지 땅고 와 리얼리티데 고지 앵가야 뭐 톱이요 말이 디네 양을 홀딩 제야디 고 단단하지 지나 휴지베 해당 라네 디디비나 고지 녀반도 차대고 But the important thing to understand Entonces about aquí lo this is importante que hay that que entender the sobre esto seeds for the es six que las realms semillas exist in de our estos mind 6 reinos as the existen en nuestro afflictive continuo mental, states. existen So como los the estados mentales cause, aflictivos. although we Entonces may la not have the causa, conditions that aunque en este cause momento no the tengamos cause to become las condiciones, something that pero la corresponds to an causa action that corresponds corresponde to con fruition las of the hell realm. acciones The seed y is el the same, fruto. the La emotion is the siempre, same. la semilla And siempre so es la as misma, long la as, emoción. what Entonces, are the three lower realms? They ¿cuáles are son los 3 reinos probably three inferiores? poisons in our own Son el minds. resultado de nuestros So 3 when venenos en we nuestro have continuo the mental. arising of Cuando intense tenemos el anger, we can surgimiento de una ira really intensa, taste, podemos tener kind of podemos quality of the hell sentir realm that cómo is es la in that cualidad anger. del infierno And caliente when que we're es la really ira. angry, it's really painful. We Y cuando estamos suffer as a verdaderamente result of enojados, that anger. So we sufrimos can really como resultado de esa ira. understand, Entonces that podemos entender how it is that as long cómo as es, those afflictions are present, cómo se not sienten esas subdued in our aflicciones. bloodstream, Si esas even, aflicciones no son both in subyugadas a en kind of nuestra mente, long-term sense and in a short-term sense, incluso en el largo when plazo o en el anger corto plazo, cuando la ira arises, surge, we are kind of touching into those hell estamos de realms alguna and the forma potential for those hell realms, and acercándonos a los especially infiernos the more calientes. prolonged that the anger Y mientras becomes, más we prolongada sea la can ira, hold on to the y mientras anger. más nos And so aferremos a la ira, the significance of esto really purifying the afflictive emotions, will realmente, make si no you se kind of look to purifica, them in that way and really understand podemos how entender de esta vulnerable and forma manifest they can cómo se become manifiestan at a estos karmic reinos a level, través de un nivel then kármico we're really mediante motivated la to subdue maduración our de own nuestras mind. aflicciones. Y eso nos debería motivar a purificar nuestro continuo mental. Just to clarify what you said from the question, the original question. Clarificando de la pregunta original, The Buddha gave us the method because el Buda nos dio el he thought that método in the porque en un past sentido he has yet to último see the practical. todo se refiere And a so los he gave us métodos. En this una forma method práctica nos dio of este showing método us, kind of like para when we put our demostrarnos hand a on the fire, nosotros, como por we ejemplo learn cuando because of the colocamos la pain, mano en el we never fuego, touch it again. aprendemos a través del dolor So a no tocar el because we fuego. don't want to go and kill somebody, Como no we never queremos do ir it a for a matar while a and then alguien suffer the consequences of y that, luego then we sufrir las very consecuencias de skillfully haber say, well, matado a alguien, él dijo, de this una is all forma the stuff, hábil, so then we can
get into that Están mindset, todos estos see it estados from mentales what en we los que can podemos see caer. from our reality, from war, from like Y miren biological weapons, history, lo que ocurre con la realidad and que then podemos ver, we con la need to guerra be atómica, motivated la to guerra not do biológica. these things because Entonces, we know viendo that's esta realidad, deberíamos estar that's basically motivados like the a no cometer esas acciones. Yeah, yeah. So this also we Y Drupal dice, sí, está muy bien, es correcto. so with the practice side, okay, we said just En el now lado already, práctico, okay, there is por ejemplo, estamos aprendiendo esto sobre los seres infernales, cómo sufren en algún lugar, pero realmente se refiere a nuestra experiencia. so like when we angry, Cuando estamos enojados, so how much the suffering, how much ¿cuánto sufrimiento sientes? Qué difícil es estar enojado. that is, yes, of course, so everybody have afflictive emotions. Entonces todos tenemos emociones aflictivas, Understanding, so that pero luego cuando tú entiendes el daño que producen, I don't know, maybe outside is entonces tú dices, hell, but this is no sé si hay un infierno o no hay un infierno, like hell, miserable. pero estar enojado es como estar en el infierno. Yo no quiero eso. This also this anger is temporary. Y entonces esta ira es temporal, la ira no es para siempre, pero tú te aferras a tu ira It becomes a y mientras reality. tú te aferres a tu ira se vuelve real para ti. Y eso es lo que causa sufrimiento. Entonces escucha. De hecho, a eso es a lo que se refiere. El sufrimiento es algo bueno, porque de otra manera tú te volverías habituado a esas emociones aflictivas. Y es el sufrimiento lo que te hace entender que ya no quieres eso, ya no lo quieres sentir. Having listened to this conversation about seeds, the seeds are Habiendo given escuchado in esta order to conversación prevent, sobre semillas you know, kármicas que no act upon queremos, them. que no queremos actuar When we debido a talk ellas, about seed cuando hablamos de sowing, are you using the semillas, word seed in the same way? usamos Is it esta like palabra semilla en la misma planting a forma en different que seed when we se do refiere a plantar una semilla. practice, Cuando daily hacemos la practice? práctica, por ejemplo, la práctica diaria o la práctica de la deidad. Es decir, cuando hacemos acciones positivas, también plantamos semillas. Y la respuesta es sí, claro. Tene di dang penas nyom momba gi cho la sawan la ne tene yingru yang sawan yo ba dawa dawa che te pena yang bakcha kaka dawa dak par che gi I think that's good. Yeah. Dati chona la me yasari. Karsena dati jetang tandan do la na. Ngazo jetang general la ke nyom mombe ke sawan la du sisil bo mares. Karsena ko je lejing sa ne. Ti ke tene dev me bares la. So first of all, when we use the word seed and Primero, cuando usamos esta palabra semilla en el contexto de las emociones aflictivas, en los 6 reinos del samsara, esto se refiere en una forma como referirnos a la causa, porque las aflicciones son la causa para seguir vagando en los 6 reinos del samsara, corresponden con los 6 reinos, las 6 tipos de emociones aflictivas. Eso es como decir, esta es la causa que traerá ese resultado, no como una sílaba semilla. However, there is a connection because Sin embargo, from hay the una conexión. side of purification, because syllables, and it's funny. Por actually, I was ejemplo, just thinking, like, de hecho, Tibetan ahora que tocamos Tibetan is este tema de las easier, sílabas, which is actually doesn't have the word seed in it, but we call it seed syllable. entonces, nosotros llamamos a esto, lo traducimos como sílaba semilla, y está bien. Entonces, se dice, por ejemplo, que las sílabas del Mani Mantra, el mantra de las 6 sílabas, o Mani Padme Hum, cada una de esas sílabas purifica las semillas
de renacimiento en los 6 tipos de reinos. Entonces, como tú vas recitando esas 6 sílabas, estás purificando las causas para renacer en los reinos del samsara. Son purificadas estas tendencias. Entonces, esas sílabas semillas purifican el potencial de esos estados. Entonces, definitivamente hay una conexión. También cuando hablamos de los 6 munis, por ejemplo, en el Mani Drupchen, en el texto del Mani Drupchen, se mencionan 6 Budas en los 6 reinos. Los 6 Budas o munis que también se conectan con estas semillas que son purificadas o la purificación de esos 6 estados de existencia. Se les menciona como la esencia pura de la purificación de esos estados de esos estados aflictivos. Cuando hablamos de aspiración por la liberación, cuando yo escucho esto, aspiración por la liberación, por ejemplo, en mi existencia, yo no tengo la energía para la liberación en esta vida. Y la aspiración pudiera ser para tener un mejor renacimiento. ¿Pudiera yo renunciar a este objetivo de alcanzar la iluminación en esta vida? Can you say specifically where on page 3? You mean like, or was it in what he was talking about? Maybe the just Ain't that above. different? So But- it says a favorable, With past with past and future lives. lives, right? The understanding that this endless cycle of birth and death brings suffering gives this life a clear purpose, awakening and securing a favorable rebirth. Entonces ella dice, es posible más bien como aspirar a tener un mejor renacimiento. Masiva maris top sigris. Yimi yina yang kanda tugu yurong tugu mirong maso gold sanji top shows and karchina. Kotindi yuna to masiva maris. So, like, definitely don't give up. Entonces definitivamente no debes rendirte, porque todo es lo mismo. Todo es el mismo camino, la misma meta, sea que ocurra en esta vida o que ocurre en varias vidas en el futuro. Estás en la trayectoria de tu meta, que es el despertar, por el beneficio de todos los seres. Entonces no es imposible despertar en esta vida. Toma mucho trabajo, pero no es imposible. Pero incluso aunque no ocurra en esta vida, tú aún así estás en tu objetivo y vas progresando en tu camino del despertar. Eso es precisamente lo que se dice aquí. Esto creas las condiciones que van a conducirte hacia esa meta mientras tú sigas trabajando para alcanzar esa meta, de acuerdo a tu mejor capacidad. I think the story, one story, so maybe, yeah, we have already 5. But, so yes, of course, we have the negatives. Y por supuesto, dice Drupon, tenemos negatividades, aversiones. No nos gustan todo el mundo, pero al mismo tiempo tenemos mucho mérito. Tenemos práctica de Dharma, ayudamos a otros y también We have confidence, we have faith and belief. tenemos confianza. Hemos desarrollado confianza en el Buda Dharma. Right time, right moment. So actually that Entonces, de hecho, quality of faith esa cualidad de la fe so powerful that it es tan poderosa que se dice que incluso si tú acumulas las causas para renacer en los reinos inferiores, cuando tú estas causas específicas y condiciones se reúnen en particular con esa cualidad de la fe,
Entonces, en un solo instante, se puede convertir en la causa para el despertar. Then this is the background, is the story. Y hay una historia que respalda esto. Lama and one old woman. Había un lama, un hombre, una mujer, Old woman tell the lama. y había una mujer mayor que fue a hablar con el lama. Estaba el lama y una mujer mayor. So this one, Y la mujer fue a hablar con el lama said, okay, I think y le dijo, said, okay, So the Lama was teaching her like, el lama le estaba enseñando a ella, these things are virtue, these things are estas not cosas son virtue. virtudes, estas cosas son no virtudes. Estaba enseñándole esto. So first is virtue. So Entonces, this is virtue. These le are the dijo, esto es benefits of virtud, virtue, esto es these are the beneficioso, benefits of, esto virtue. traerá un gran beneficio. So then the old woman said, Y luego la mujer anciana dijo, lama, of course you por supuesto, guarantee usted But me based, garantiza, Lama, based on what you're telling me, basándome en lo que you, usted ha without a dicho, doubt, it is usted sin guaranteed duda that tiene you will garantía achieve enlightenment. de que va a alcanzar la iluminación. Le dijo la anciana al lama. It's in fact then Porque de guaranteed hecho, that I will. incluso para mí, le dijo ella, yo tengo la garantía de alcanzar la iluminación You know, debido a lo que usted me está enseñando. and merit, the La power virtud, of merit. el poder de la virtud y el poder del mérito. Y a veces los lamas enseñan así sobre las emociones aflictivas, las acciones negativas. Pero luego, cuando tú ves el lado negativo de esto, por supuesto, la mujer anciana dijo, voy a ir al infierno. Do you guys Y le dijo al lama, y quizás usted va a ir al infierno what también. he's saying is that, so what it is saying is that based on these Entonces, teachings, that, basándose en las wow, how enseñanzas, powerful is virtue, that if you do this él le one tiny dijo, thing, the result will be qué like, poderoso es la virtud. Si haces una pequeña acción, se convertirá en la guaranteed causa awakening in the que te sky. garantiza el Then despertar. she was saying, oh, well, that Y in entonces that ella dijo, case, like, en you're ese caso, definitely, you'll be a definitivamente, full Buddha. In fact, even tú te I vas a would become convertir a en un full Buda, Buddha, o right? yo de hecho And me voy a then, convertir en but un then Buda. on the Pero other luego, hand, the por el otro lado, negativities, like las if you do even the actividades, smallest incluso si tú negativity, the haces la result más can be pequeña like actividad, el lifetimes of resultado puede languishing, ser or eons of renacer por languishing in mucho the tiempo deepest hell. en And el so más then, profundo based on infierno. those teachings, she said, Entonces, well, basándose en if esas that's the case, enseñanzas, then I si ese es el caso, definitely yo destined for the hell definitivamente realms. voy al In fact, infierno even Lama, y de you're hecho, probably destined Lama, for the usted hell también está realms. destinado a renacer en el infierno. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? And in the same time, ngaso gewa sag yore sirwa. Gewa sag yore. Tazam gewa sag yore. Te litini ko nyamna chivi na tende ke ko jik sangmaje ya da. Matabe yo maris. so his point, he said, is Entonces, that el punto aquí it's true, es, you know, sí, the power el and poder, benefit of virtue, you know, el so many beneficio forms que of trae la virtue, virtud. Hay muchas formas de inconceivably virtud y el poder es vast. inconcebiblemente vasto. Likewise, De la the misma power forma, and el negativity poder of de la negatividad negativity, and even y de las acciones seemingly small, negativas, a inconsequential incluso las forms of pequeñas negativity, is formas de also pretty negatividad también tremendous. So pueden we tener un potencial all tremendo. create Entonces todos nosotros creamos have a collection of una colección unfathomable different causes, indefinible de causas, causas innumerables que hemos acumulado de virtud y de no virtud. Así que es imposible saber o decir cuándo van a madurar esas condiciones para alcanzar la iluminación. El potencial está ahí, así que definitivamente pudiera parecer imposible, le dijo el lama a la mujer. Okay. So there are like specific causes that Entonces hay causas específicas que garantizan our eventual awakening. nuestro despertar eventualmente. Entonces, lo lógico es crear esas causas, ¿no? So one of these
Una de esas es reciting the Pitta instructions, recibir las activating instrucciones the medulares. Dharma. Por ejemplo, escuchar el Dharma y reflexionar en el Dharma. Esa es una de las causas que crea ese potencial para la iluminación. And the second one is La segunda causa understanding es how to entender practice, and in cómo practicar, particular, the y en most particular, crucial ingredient el in our ingrediente crucial practice más is importante en that nuestra of práctica es confidence or la confianza, faith la fe. or trust. Trust La is confianza, dice Drupon. Confianza en que el método es adecuado y en que tú tienes las cualidades para lograrlo. And the other is that Y luego, the true nature otra of all causa phenomena is es emptiness, que and la that verdadera is naturaleza de todos los also the fenómenos true es la nature of vacuidad. our Y mind. esa es también la verdadera naturaleza de nuestra mente. Entonces tenemos como And in tercera causa la particular, vacuidad y en the particular afflictive emotions las that emociones are in aflictivas our mind stream que están en are nuestro continuo the mental nature son of de hecho emptiness de la themselves. naturaleza de And la so vacuidad también. there is they can be if we understand Si nosotros that, then they entendemos are esto, purified in that son understanding. purificadas a través de la And comprensión. when that is understood, Y we're cuando no eso se longer in entiende, samsara. ya no estamos en el samsara. Cuando comprendemos la verdadera naturaleza de las emociones aflictivas como siendo vacías, estamos preparados para salir del samsara. So just as it says in the Ganges Mahamudra, the Y en el Ganges Mahamudra, en el Mahamudra Upadesha, se dice que en un solo instante de realizar la conciencia es como traer luz a una caverna que ha estado oscurecida. Incluso si esa caverna ha estado oscurecida por eones ilimitados, un simple rayo de luz de la conciencia que brille iluminará la oscuridad de esa cueva instantáneamente. De esa misma forma, cuando confiamos, cuando tenemos la cualidad de la confianza y de la fe y practicamos de esa forma, en que somos capaces de ver la carencia de existencia sustancial de las emociones aflictivas, si realmente podemos entender eso, entonces en ese instante habrá ese reconocimiento y en ese momento de reconocimiento hay total libertad. And so that which keeps us bound Y is the eso que mind lo que of nos mantiene self-grasping. atados al And samsara es there's la many mente del manifestations of autoaferramiento. that. Y hay muchas We manifestaciones have de esto. grasping. Tenemos There's like aferramiento, on the positive side, we have al grasping, lado on the positivo negative side. tenemos apego, But the en el lado grasping negativo itself, tenemos the apego, sense pero of el aferramiento mismo self-identification es is esta what keeps us identificación bound. And so que if es lo que we nos mantiene overcome atados. Si that nosotros logramos habit of superar ese self-grasping, hábito del then autoaferramiento, that itself is
Eso en sí mismo es liberación. 다 대성으로 인가서 build 와 who samsara build Entonces, ¿quién construyó el samsara? 그래서나 다 ¿Quién creó el samsara? 뭐지 요르 브랜치나 싸와디 다든지 마티 build 시버레스 So who built samsara? Entonces, ¿quién creó el samsara? Uh, Hay un there are many creador del samsara. branches of, its manifestation, but Hay muchas really at the core, manifestaciones, pero en el núcleo del samsara, el que crea el samsara, toda esta ilusión del samsara, es la mente del autoaferramiento, la autoidentificación. build 지혀 Mientras haya autoaferramiento, mientras haya un yo, hay samsara. no longer samsara 요 말이스 And when that Y self-grasp cuando ese is autoaferramiento cast off, es when it erradicado, unravels, it's no longer cuando there, se it's no revela longer y ya no está the allí, entire illusion of samsara. toda esa ilusión del samsara también desaparece. Here's a question online. 오케이 Kunjak Bende Loro asked, does anyone know if there's more to the excerpt from Milarepa that we recite in the beginning? Esta es una pregunta en línea. I'm wondering ¿Alguien if sabe si hay más this de, is a de este song, extracto de Milarepa que nosotros recitamos al principio? Me pregunto si se trata de una canción de Milarepa, de un canto I'm de interested Milarepa. in reading this as a whole for Estoy full interesada context en rather leer than just esto an en el excerpt. contexto completo If que there's solamente more to leer it, este I extracto. tried looking it up, but I couldn't find it Estuve in tratando de reading. buscarlo, pero no pude encontrarlo. De Si alguien sabe esto, esta información, estaría muy bien. Y el canto de Milarepa fue lo que recitamos al principio, que dice, reflexionando en el sufrimiento de los 6 reinos del samsara, una profunda tristeza surge en mi corazón. But he can't remember also offhand, like, whether 고차창 유나미나 하고 메스 and he's not Gande. 고차창지 유나미나 하고 메스 So he doesn't know if there's, I guess if it's Y part of a Drupon larger dice, song or not. no sé si esto es parte de una canción más larga. Creo Because que where this quote has come from esta is cita in Dharmakirti Shalom. se And encuentra so en el this texto is- de this- Dharmakirti these are the Shalom, lines that, y estas son las make líneas que Drikun references from Dharmakirti hace Milarepa, referencia de Milarepa, saying, this diciendo, to exemplify the es como suffering para of the ejemplificar el sufrimiento faults of samsara. de las fallas del samsara. Así que es Dharmakirti quien hace referencia a esta frase de Milarepa. I have a question, Drupal. Ah. Drupal? Oh, Oh, Okay. Oh, okay. can you hear me? Yes. Okay, so I've been doing some research, and it's He really estado interesting. investigando, es muy I've interesante. been reading Trungpa's Dharma art book. Estuve leyendo Trungpa's book about Dharma art. Choyan Trungpa, Mm. este libro de Choyan And Trungpa. there are these hell parks in like Thailand. Y están estos parques infernales en Tailandia. Y creo que construyeron estas esculturas elaboradas que demuestran o representan los reinos infernales. And I was thinking, for like demonstrating the causes of enlightenment, and Entonces, also estamos como hablando de las causas de la iluminación o demostrando las causas suffering, del sufrimiento as a teaching tool or as como a una herramienta de enseñanza, como una expresión. I found like so people go onto Zoom rooms now that we have like the internet and it's La brought gente people va a together. Zoom y ahora tenemos internet y la gente se reúne, But there's also like an pero inverse of that, también because there are a lot of Zoom está el rooms that- inverso de eso. where terrible things happen. I've done Y some también en Zoom interesting ocurren cosas investigations terribles. He estado investigando sobre esto, where people go and they donde look las for personas these van rooms and they harm y los themselves llevan and others, a or they otros use, like, dangerous a otras reuniones de drugs, Zoom they y donde les hablan de engage in cosas just terribles, the type of activity that you would associate with the hell realm.
Y hay actividades allí que uno podría asociar a los reinos And so infernales. thinking about that, Y pensando en esto, like, and on the contrary of that is like al total contrario de recovery. esto, That since the pandemic, están los centros de people recuperación. got into Desde la spiritual pandemia, recovery and they go there to help people. They go help la people recover gente from whatever salió a pathology, ayudar a las and they take personas a them through the recuperarse de tough steps adicciones, about sobre manipulation alcohol y as a drogas. spiritual program. And so the motivation for people Y showing up está for este that programa de los 12 is to pasos, que benefit es como others, to do una forma something espiritual, es to como una forma de advance, tratar de ayudar o beneficiar a los to demás. generate bodhicitta, even if they don't think of it in that way Incluso aunque ellos necessarily. no And that piensan becomes de the esa language forma, that we have. quizás no es el lenguaje que It would ellos be tienen, pero interesting, I think, nosotros to lo like tenemos. Sería interesante somehow find the resources que to pudiéramos embark on encontrar a creative recursos project of building para a crear hell un park somewhere in proyecto Wesley Chapel. para crear un parque infernal aquí en I Wesley mean, why Chapel. not, right? ¿Por qué no? We could Una build our own forma, hell park. una forma de ayudar o de representar el infierno podría ayudar a estas personas que tienen problemas de adicción. Creo que es lo que él está queriendo decir. Él piensa que esto es una manera hábil de inspirar a esas personas a abandonar sus adicciones. Dini yang kongi samsula o gande yung sare dini de Wesley Chapel la. Yeah. Re ta tanda di nga tso di gomba tsama la tene rimo yores nga tso rimo yore tene ta tanda ni be tri lorem tri higherem tene nga tso ta ya sa ta so ke tene sa ki yu tene ta tanda nga tso ja chen re he sum tsa som 간된 투가 다 다테 tamala 부분도 사토 요로 돌라디도 티간나티니 카사티 삼데 숭감로와 숭감 니리 주두 티간나 수미 감라 소베 르모 요레 티네 야안도네 티네 대와젠지 현감 티디 바 요레 스타 코냐비 바 요레 현감 바 요레 타바 요레스 So actually, it's fairly commonplace, at least at all of the monasteries. Sí, de hecho es algo muy común en los monasterios, de tener representaciones en los monasterios como dibujos o pinturas que representan los 6 reinos de la existencia cíclica. En una forma muy detallada se muestran los reinos infernales, se dan descripciones detalladas de los reinos inferiores o de los reinos superiores, del reino de los humanos, de los dioses, o de los dioses de los reinos de la forma o de la no forma, hasta el reino que corresponde a los estados de absorción meditativa de los 4 yanas, de las 4 absorciones sin forma. También está la representación de Sukhavati, el reino puro. Esto es algo muy común. Estas representaciones son comunes en casi todos los monasterios. And you know, there's just no end to Y no hay, de hecho, límite all sorts of different manifestations. para todas las diferentes manifestaciones y cosas que vamos a encontrar en esta tierra. Como se dice, en este mundo, si hay 30 personas, hay 30 ideas diferentes, 30 opiniones diferentes. Entonces, no hay fin para todo lo que podemos aplicar, para todo lo que podemos encontrar. Pero lo más importante es lo que nosotros hagamos con nuestra mente. Lo que tú haces con tu mente es lo más importante. chidang ha mawo ne tene ta megewe kile moji chigi yore tende inde ta nga so ji almost every week da orwa every Sunday tende chine tene ji tega na gi nga so ta
gom jaya rowa Tuesday dantini Thursday dantini ta nga so ji kanto to chi tu gu yore chi gu yore te indutine ta ma hong bali na yang ko ji yar tini chi top sigres So, and you know, really, like Entonces, yina yang karse ta nga so ji top ska ba do ji be de ji ji wo lo ba na yi ko nga so ji karse gore ji rehendo ji karbo ji be mar wo soya no be tak khap to koran so to ya 카보레스 게트 코트 중고 그러와 고마 참말에 주초 땅터야 아디스 카보레스 So, you know, we have to just do the best that we can. entonces lo importante es que hagamos lo mejor que podamos. Hagamos lo que podamos para cambiar nuestros hábitos negativos y hagamos lo que podamos para alentar nuestras tendencias hacia la virtud, hacia lo que es virtuoso y volvernos también más conscientes de lo que estamos haciendo, de lo que nuestra mente esté haciendo. Porque la mayoría de las veces ni siquiera somos conscientes de la negatividad, de las intenciones que ocurren en nuestros estados mentales y hacia dónde nos llevan esas intenciones. Entonces tenemos que desarrollar esa conciencia y actuar activamente para inclinar nuestro continuo mental hacia la virtud. Y por ejemplo, aquí en el centro, cuando nos reunimos, escuchamos, discutimos en las enseñanzas del Dharma y practicamos la virtud juntos, cada domingo, por ejemplo, tenemos prácticas semanales, cada martes, cada jueves. Simplemente al participar, tenemos lunes, meditación, simplemente al participar, usar estas oportunidades para inclinar tu mente hacia la virtud, para inclinar tu cuerpo hábilmente hacia lo que es virtuoso, eso hace una diferencia. Poco a poco vas a ir mejorando. No deberías esperar un cambio súbito y pensar, bueno, ahora voy a superar todos mis hábitos negativos. Es como que agarres una tela roja y de repente se convierte en blanca. No. Hay que tener una comprensión del efecto gradual, de construir en el tiempo. Hay que trabajar para lograr mejorar cada día. Tenemos que trabajar activamente, pero siempre vamos a tener un beneficio. Y Drupon dice, antes no teníamos nada aquí en Wesley Chapel, no había nada. Y trabajamos duro. Y muchos miembros de la Sangha trabajaron duro, físicamente, financieramente. Y eso me incluye a mí también. A veces trabajamos desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y esto no es algo especial en sí mismo, pero había una motivación. La motivación era beneficiar a la Sangha y la motivación de los miembros de la Sangha era beneficiar a otros. Y así quisimos construir este salón de meditación. Así que trabajamos muy duro para terminarlo. Y cada vez lo hemos ido mejorando. Es un trabajo, ¿verdad? Continuo. Y a veces era muy difícil. ¿No recuerdan cuando era muy difícil encontrar a un maestro? Y ahora tenemos enseñanzas y maestros por doquier. ¿Y eso a qué se debe? A que todo el mundo hizo muchas aspiraciones. Y con estos 4 entrenamientos que giran la mente, en particular, debemos trabajar muy duro, juntos. Y así que esto, se los digo, es realmente importante. Tener esta motivación para el beneficio de todos.
y poder ayudar a otros miembros de la Sangha, ayudarlos a entender, ayudarlos a practicar, It's not like ayudarlos a avanzar en su camino. $1,000 we throw, not like that. I think much more than I think. So yeah, I think. The reason why I mentioned it, Drupon, was because we have so many creative and talented people in our Sangha. You know, we have just such a wealth of very talented, very creative, very intelligent, capable people. You know that. Y bueno, Um, le está diciendo que hay mucha gente talentosa, creativa, que tienen cualidades y que podemos creativamente sentirnos inspirados a hacer este tipo de representación. That's true. So yeah. Sí, dice Because Drupon. we could, whatever we work for benefit. Siempre que tú trabajes por el beneficio de otros, siempre habrá un beneficio. Working on, better. So whatever, many ways to help to the center, help to the. Hay muchas formas de ayudar al centro, hay muchas formas de ayudar a los miembros de la Sangha, So yeah. ayudar a tu comunidad. Así que hay muchas formas, definitivamente. Thank you. What? Fartati? But nga the young console the money to bring ko like kaje la ko. That's only lot of this mama samar. Yeah. Okay, so we stop here. Thank you Vamos very a parar much. aquí por hoy. Muchas gracias a todos. So we, Nos vemos mañana. So today is pretty good. We all passed all. Hoy yeah, pudimos, no more. pudimos hablar de los infiernos. Ya no hay más infiernos. Ya mañana no hablamos de los infiernos. So we get, that's okay. So no. Así que no se preocupen. Tomorrow. Vengan mañana para seguir aprendiendo más. Yeah, thank you so much everyone for your time. Gracias a todos. And we will conclude with the dedication prayer. Vamos a hacer la dedicación. By the virtues Que por las virtudes acumuladas en los tres tiempos por mí y por todos los seres en samsara y nirvana, y por la raíz innata de la virtud, que todos los seres sensibles alcancen rápidamente la insuperable, perfecta, completa y preciada iluminación. Que las enseñanzas de Grandri Kumpa Ratna Shri, quien es omnisciente, Señor del Dharma, Maestro de la interdependencia, continúen e incrementen a través del estudio, la práctica, la contemplación y la meditación hasta el fin del samsara. Okay, thank you. Muchas gracias. So see you all tomorrow. Nos vemos mañana Recording stopped. a las 10.